Podium Podcast presenta Bombastic. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bombastic, día feriado. Qué rico, semana corta, Manu. Ya, sí, día feriado, me estoy dando cuenta. Manu se entera el mismo día que es feriado. Ay, Nunca sabe, pero nunca. Yo lo conozco hace años y nunca sabe cuándo es feriado. Siempre lo digo. Sí. 21 años para cumplir en este país y efectivamente me pasa. Cuando de repente, oye, chiquillos, que grabamos tal día, no sé qué, o hacemos esto, y digo, ¿por qué? ¿El que es feriado? O sea, no. Claro, tú piensas que yo estoy con las historias o con el calendario español, quiera o no quiera. Entonces, el primer domingo de mayo es el Día de la Madre. Aquí no, aquí es otro día. El 19 de marzo, coincidiendo con San José, en España, el día que caiga, es el Día del Padre. Aquí no. Entonces ya, empezando por ahí, o sea, no habéis cambiado la Navidad y el Año Nuevo, todavía ¿no? Todavía no. Pero el resto, entonces, claro, Aunque podríamos cambiarla para el invierno, ahora que está nevando claro, acá, también sería te bonito digo, que tuviéramos la Navidad con nieve. Yo, por suerte, las celebro allí, entonces las celebro iba a decir como Dios manda. Bueno, sí, porque es el Hijo de Dios, entonces claro. Es como son las cosas. Pero bueno, es lo que me pasa. De todas formas, claro, te aprovechas de mí. Como no salgo, porque no he podido planificar nada, es como que, Manuelito, ¿qué estás haciendo? Claro, vente para acá. Pues ya está, y aquí estoy. Vente para acá a grabar el podcast. Oye, Manu, un tema que ha llenado las portadas de diarios, que se ha hablado incluso en los matinales, en todos lados, tiene que ver con Manes Suet y el juicio que llevaba para poder recuperar a su hijo, juicio que ya en una primera instancia falló en contra de ella, lo que es muy lamentable porque efectivamente un tribunal de Nueva York determinó que su hijo tenía que permanecer con el papá. Entonces ha sido bien complicado este periodo para ella. Sobre todo porque yo creo que aquí hay como dos historias, o sea, encaminadas, ¿no? Por un lado, la legal, con respecto a los derechos del niño y todo lo habido y por haber, y por el otro lado, obviamente, está la sentimental, la íntima, la que yo creo que el público, y sobre todo a través de las redes sociales, ha entendido y por eso ha prestado un apoyo férreo, ¿no? a Manes Suet. Y sobre todo porque ha coincidido todo a vísperas del Día de la Madre. ¿Verdad? Entonces, quieras o no, al final es... y porque fíjate que también en la resiliencia que ha tenido la propia Manes Suet, cómo nos hemos enterado de esta situación que está pasando en su vida. Cómo de repente ella, de una forma como bien piola, bien tranquila, pero al mismo tiempo bien sentida, y con ese hashtag iba sumando días. Entonces, pero sin hacer tampoco ni mayor algarabía ni mayor escándalo. No, me imagino que sufriéndolo en sus carnes propias y viendo cómo era la mejor manera de dirimir esto para, bueno, me imagino que conseguir lo que quería y lo que, además, le prometió a su papá, ¿no? Antes de fallecer también, ¿no? Claro, porque además su papá falleció hace pocas semanas, estando ella en Nueva York en pleno proceso del juicio. Entonces es súper triste. Y su papá era como su soporte familiar, digamos, en este momento. Estoy buscando acá parte del fallo, porque... Lo que más llamó la atención es que el testimonio de Santiago, el hijo de Manes Suet, fue relevante y gravitante, digamos, al momento de que el juez tomara una determinación. De hecho, dice en una entrevista, porque me contaban que, claro, obviamente por ser menor de edad no participó del juicio como tal. No es que estuviera ahí en el estrado ni en el tribunal, sino que fue entrevistado previamente por acá en Chile se llama curadora, que es una figura de una persona que actúa como intermediaria entre el tribunal y el niño y obviamente defiende los derechos de él. Y dice el fallo, expresó de manera contundente y consistente su profundo descontento con su vida en Chile. Eso es parte de lo que dice el fallo que filtró Lund, que aparece como fuente, digamos, sí. Dice, se opuso rotundamente a ser devuelto a Chile, argumentando que se sentía deprimido, triste y frustrado. En tanto, viviendo con su padre en Estados Unidos, se ha sentido feliz, apoyado, comprendido y seguro. Expresó, nuevamente de manera contundente y consistente, su profundo descontento con su vida en Chile, su anhelo de irse y luego su alivio de estar en Estados Unidos. Por eso, la Corte determina que la infelicidad del niño en Chile tenía sus raíces en percepciones genuinas sobre las desventajas de su vida allí. Soledad, pocos amigos, una relación materna emocionalmente distante, un padre físicamente distante, largos periodos al cuidado de niñeras y una escolarización poco inspirada. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que, que todo este relato está bajo la atenta mirada de psicólogos y de gente que en un momento dado puede entender un poco más allá de lo que el niño percibe o cómo lo percibe.
Pero yo también hablando aquí, en Santiago, precisamente cuando salió este titular en LUN y leyéndolo, y además con un par de amigas que tengo y que además son buenas profesionales en el mundo de la psicología y sobre todo la psicología infantil, me decían que había que tener ciertas reservas siempre con todo. Sí. Yo creo que aquí por parte de la ley también ha pesado mucho que el niño sea ciudadano norteamericano, sí, que haya nacido en los Estados Unidos, que el padre sea una persona con cierta relevancia. Hay que entender que, igual que Manesuet, aquí tiene un trabajo que en principio no es como el típico trabajo fijo que uno tiene a las 8 horas, marca y tal cual, no. A ver, el hecho de ser un actor te requiere seguramente mucho tiempo, te requiere una flexibilidad seguramente también tus horarios y de forma familiar, que hemos visto a lo largo de la historia, que la gente que se dedica al entretenimiento y sobre todo al espectáculo, termina la educación de sus hijos recayendo muchas veces o en la familia o en personal externo. ¿Por qué? Por los horarios de grabación, por los días, por los viajes. Entonces, todo eso forma parte de su mundo, que lamentablemente muchas veces sí que es cierto que lo sufren los hijos, ¿no? Sí, pero el caballero en los general... Estados Unidos no creo que sea muy distinto. Él es escritor independiente. Él ha trabajado para diferentes medios de comunicación. Sí, y obviamente con cierto renombre. Pero también hay una parte que es... A ver, el niño lleva 8 meses en los Estados Unidos. El niño nunca se ha saltado ninguna de las visitas que en principio tenía concertadas Mane para que viajara desde bien pequeñito. O sea, Manesuet ha cumplido... Ojo, y lo estoy diciendo no desde la vía legal, que entiendo que los norteamericanos tienen todo su derecho de su jurisprudencia a llevarla a fin y a puerto y como mejor lo tengan, ¿no? Pero yo digo la visión más humana desde este otro lado del charco. Chuta... Claro, cuando tú vas y vas a ver a tu papá, y a lo mejor tu mamá, las mamás siempre sois más estrictas, sois más, te pasa a lo mejor a ti también con la Mila, ¿no? Mila, las retas más, sí, la tal, tal. No, sí. El papá, por regla general, los papás siempre son reglas, más relajados y siempre es como más tal y siempre les dan como más puerta. Entonces, si el niño ya está a los Estados Unidos, obviamente el país es el que es, Nueva York es la ciudad que es, el papá es bien conocido. Y chuta, y un día le llevas a Disney y al otro día no sé qué, tienen la pieza, la última PlayStation, tal no sé cuál, esto del otro, tal cual. Claro que eso también te puede subyugar más. A lo mejor Mane no era así con su hijo. Porque yo no sé si infidencia o no, pero recuerda que precisamente la época en la que Manesuet mantenía una relación con cierto animador de este país... Con Julián. Sí, con Julián Effelbein. Yo creo que las razones que había un poco de tirantez era el tiempo que Mane le dedicaba a su hijo. Claro. Y que era en contra de su relación. Entonces, claro, cuando tú priorizas porque es tu hijo y es normal y es lógico, pues bueno, pueden surgir desavenencias a una pareja que se está conociendo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también, chuta, hay que tener como... Yo encuentro que da en un punto súper relevante porque... la maternidad en general, no solo el mundo del espectáculo, porque a veces uno dice, claro, en la actuación, en la animación, en el mundo del espectáculo, las madres pasan mucho tiempo fuera, pero una mamá que trabaja, por ejemplo, en un mall, que entra a las 10 de la mañana o antes incluso, el mall lo abren a las 10, pero las personas tienen que estar antes, y salen a las 8 o 9... O sea, yo conozco mamás que dejan a sus hijos en el jardín a las 8 de la mañana y los van a buscar a las 8 de la tarde. O sea, están 12 horas en el jardín infantil o en la sala cuna incluso, porque tienen horarios extendidos muchos, porque las mamás, sus horarios son de 12 horas de trabajo. Entonces, tú ves en la mañana a tu hijo, lo levantas, que está medio dormido, que generalmente esa hora es pura pelea, porque apúrate, que vístete rápido, que no quieren comer, que salimos rápido, que vamos atrasados, no sé qué, medio dormido. Lo dejas en el jardín, lo vas a buscar cuando ya viene cansado de todo el día, es báñate, come y a dormir. Entonces, es la visión que yo te digo que es la visión práctica. Yo entiendo que la psicológica, la técnica, en cuanto al derecho, entiendo que es que de verdad es así, porque de hecho el fallo ha sido así. Pero cuando uno se pone a analizarlo desde el punto de vista de un hogar, cómo funciona, a ver, el 70 o el 80%, a ver, también hay caballeros que en un momento dado son ellas las que tal, o en un momento dado que las mujeres son las que tenéis un sueldo más elevado, lo que fuere, y el hombre, y sobre todo en las parejas más modernas, o sea, más actuales, que se asumen los roles a un 50% o por lo menos a un 60-40, ¿no? Yo creo que en la mujer sigue recayendo una parte importante del hogar, ¿no? Como ama de casa, más allá de que trabaje o no. Pero claro, repito, fascinar a un niño... Y a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo, no lo sé, pero yo me pongo en el lado de Mane y ella, no sé, a lo mejor lo puedo interpretar así. Y eso que ella ha cedido a muchas de las cosas que ha dicho el niño, que entiende perfectamente que quizá el país o quizá la situación o quizá, no sé, cierta violencia que aparece constantemente en los diarios o en los matinales o en los programas de prensa...
te puede asustar más, ¿no? Sí. Que una vida más o menos idílica, donde las clases sociales todavía están mucho más marcadas, a lo mejor que en Chile. Y claro, eso a la corte a lo mejor en un momento dado le ha pesado más. Sí, mira, yo estuve reporteando como con mis fuentes que son cercanas a Mane, que me han mantenido como informada durante todo este tiempo, desde el momento en que comuniqué, digamos, que tenía este problema con su hijo, y me hicieron un poco una cronología de cómo fue todo este proceso, como para entender un poco también el resultado, la situación de Mane, Ese tiempo de espera cómo se que dieron la las gente no cosas, entendía. porque claro, hay mucha gente que no entendía, porque por una parte decían, pero ¿cómo no viajó nunca en ese año? Otras personas decían, pero si lo vio al hijo. Otros dicen, no lo vio. Bueno, yo te voy a aclarar un poco todo Ya. cómo fue la cronología Desde que él sube al avión a desde ver a su que, papá esa Navidad. él, como todos los años, viaja a verlo, a pasar las fiestas de fin de año con él del 2022. Ujú. Sí. Claro, diciembre de 2022. Ya lo hacía todos los años, incluso en muchas oportunidades había viajado no con Mane, sino que con su padrino a Estados Unidos, y ya me contaban que en las ocasiones anteriores en que había ido, Ya. siempre estaba como la intención de John, el ex de Mane, de que él se quedara más días, quería cambiar la fecha del vuelo, oye, es que Santiago se quiere quedar más días, y siempre era, no, tenemos fecha de regreso tal día, el vuelo sale a tal hora, no podemos cambiarlo, o sea, pero siempre estaba como, ya, eso como metiendo la puntita, como se dice en buen chileno, de, oye, si lo dejamos unos días más, y no sé qué, es que Santiago se quiere quedar, no sé qué. Santiago siempre volvía un poco, que yo lo conté como medio odiando a Chile. Ujú. Como que le cargaba todo, que le cargaba el colegio, que le cargaba estar con la mamá, que le cargaba la casa, todo, porque allá lo había pasado muy bien, qué sé yo. Hay que entender que John, como tú bien lo dijiste, es un escritor independiente, por lo tanto trabaja desde su casa. Claro. Estaba mucho tiempo en su casa y entonces tenía la posibilidad de Compartir más con el papá de desde que se levantaba hasta que de se acostaba. sacarlo Central Park y todas esas cosas que en Chile obviamente no hay esos lugares. Lo más cerca Hombre, está el que Parque tenemos, Forestal. el Parque Forestal es lo más O cerca que tenemos. el Bicentenario, hombre, también está bonito, ¿eh? Sí, Ya el sí, Bicentenario es voy lo mucho. más parecido, digamos, que tenemos. El Padre Central Hurtado, Park. también hay Claro, otro bien sí, grande, sí, o sea, es sí. que no. Pero yo creo que los juntamos todos y no hacemos un Central No, Park. no es Central Park. Eh, Pucha, ¿por qué no hay un Central Park? Claro, entonces en diciembre del 2022, Santiago se va con su papá, tendría que volver en febrero. Ya. Claro, para el inicio del colegio. Exactamente. En enero, no, perdón, tenía que volver en enero. En enero se casa Belén Soto, Ya. en Tulum. Sí, con esa boda. Boda. ¿Y te acuerdas que fue Manesuet? De hecho, fue como parte importante de la ceremonia. La misma Belén la mostró en sus redes sociales, porque fue su mamá en Papi Ricky, que entonces Ahí. tenía como una significación especial el hecho que estuviera Mane, porque él la conoció de este porte. Y fue su mamá cuando Televisiva. su mamá televisiva cuando tenía este porte. Entonces era importante. Y Mane en el hotel en Tulum se contagió de COVID. Ya. Entonces llegó muy enferma. Tenía que volver en esos días a Santiago. Mane vuelve a Chile y Mane vuelve mal, muy enferma, porque el COVID sí, en lo que esa significaba, época claro. todavía, pero en esa época estaba muy fuerte. Entonces, como que dice, ya tiene que volver, pero ella estaba enferma, entonces como que dejó que se quedara unos días más. Ella estaba se sentía muy mal, entonces... Claro, mejor que el niño estuviese cuidado. Exactamente, y ella está y... 2 semanas en cama, muy Perfecto. mal, 2 semanas, las 2 semanas que te daban inicialmente de cuarentena y qué sé yo, que tenías que estar 14 días. Y ella está estas 2 semanas y a las, no sé, 2 semanas después parten las grabaciones de la teleserie de Chilevisión. Claro. ¿Te acuerdas que ella fue la protagonista? Ni me acuerdo cómo se llamaba la Una teleserie. serie que no le fue muy allá. Sí. Sí, yo vi como los primeros capítulos. Que y- decían que estaba como inspirada en el caso La Tonca, que bueno. Y parte de las grabaciones de Chilevisión, entonces ella se mete en esta vorágine Ya, de las empezar las grabaciones, grabaciones. sí. Sobre todo al principio, que hay que acomodar todos los tiempos. Pero sí. siempre pensando que Santiago iba a volver en cualquier momento. Matricula a su hijo en el colegio, sigue pagando las mensualidades, sigue en el grupo de chat de los apoderados, porque Pero el él niño pensaba que claro. Santiago iba a volver en cualquier momento. Y empieza a pasar el tiempo y ahí dicen, oye, acá algo no está bien, no va a volver. Y ella, en todo este como desconocimiento de lo que
estaba pasando medio, ¿qué hago? Empieza a consultar distintos abogados. Abogados en Chile, abogados en Estados Unidos, abogados que trabajaron para la Haya, abogados que... Y todos le recomendaban algo distinto. Ya. Habían algunos que le decían, tienes que ir ahora a buscar a tu hijo. No podía porque estaba en plenas grabaciones. Era la protagonista. Y claro, y cerrar el proyecto de una pausa que es mucho dinero con respecto a su contrato. Exactamente, no es llegar y decir, oye, Sí. en una teleserie decir, oye, me voy de vacaciones, lo siento, un equipo o muy grande que vacaciones, trabaja. entre comillas, no es que se fuera de vacaciones, pero cuando uno se toma un periodo, digamos, o sin goce de sueldo, lo que fuera. Otros le decían, no puedes ir, no vayas por ningún motivo, porque te pueden incluso acusar de interrumpir, o sea, de llegar a una morada o qué sé yo. En Estados Unidos son muy severos con eso, te pueden llevar presa. O sea, hubo abogados que hasta le dijeron, si vas te van a llevar presa. Entonces ella no sabía qué hacer, no sabía qué recomendación tomar, digamos. Finalmente opta por una defensa y esta defensa... Tú estabas cuando incluso la Montserrat Álvarez lo contó. Sí, lo contó porque se encontró precisamente con ella y lo que estás explicando es lo que le dijo también la propia Monse, que lo contó además en el matinal, tratando de revelar un poquito pues, ciertas cosas, porque ella la vio muy complicada, muy afligida, pero tenía que entender también que la visión que le daban era la de... profesionales, o sea, abogados, que habían ya defendido casos en los Estados Unidos. Claro. Entonces, además, como que en la Haya había como ciertos epígrafes o ciertas cosas que se podían agarrar a ello y que le facilitaban mucho más la labor. No porque ella no quisiera, y ella entendía que había gente que en redes la criticaba por eso, porque decían, pero ¿y por qué si fuera mi hijo yo agarro y voy y tal? Y dice, claro, cuando tú estás enfrentada a alguien que realmente tiene cierto peso cultural o social, cuando tú realmente quieres hacer las cosas bien, pero más que nada repito, tú no puedes entrar, porque ¿cómo sacas al niño de los Estados Unidos aunque le agarres por una oreja? ¿Qué te tienes que ir a Texas y pasar, o sea, por México, la frontera, o tal cual, o sea, funcionar como ilegal para conseguir hacer, que incluso así te podría traer un problema? Porque había gente que decía, no, pero porque yo sé de una amiga que lo hizo, entonces salió por la frontera de México, y entonces llegaron a México, y de México, y de ahí cogieron un vuelo, y entonces llegaron, en este caso era Argentina. Pero luego el juicio llega por otro lado. Y entonces, y sobre todo en el caso de las mamás, que es como bien curioso, para ese tipo de cosas, sin la firma del padre, sin la autorización del padre, la cosa se complica mucho y en un juicio te podría ir totalmente en tu contra. Claro. Entonces ella estaba en esto, digamos, de qué hago con distintos abogados intentando asesorarse. Pasaba el tiempo hasta que un día le llega una notificación, digamos, de Nueva York, de la justicia norteamericana. No sé si, yo no desconozco este detalle, si era específicamente del abogado de John, del tribunal. Sé que tenía que ver con un tema judicial donde John le dice, Santiago no va a volver. Ya. Hay dos opciones. O lo hacemos como un común acuerdo, que él se quede acá, o vamos a juicio. No habían dos opciones en el fondo. Yo creo que era como una, pero bueno. Y ella decide ir a juicio. Y ahí recién toma una defensa, digamos, definitiva y ya se da cuenta de que esto ya es real y que no hay vuelta atrás. Ella, todo este periodo, hay que entender también que es importante, que como en este relato, ella en todo este periodo lo que hizo fue enfocarse en cambiar su hogar para Santiago, en función de Santiago, porque entendía que él no estaba contento. Ella sabía de esto, porque ya lo había manifestado en veces anteriores cuando viajaba. O sea, ella sabía que él no estaba contento por cómo estaba su ambiente hogareño, digamos. Entonces ella decide cambiarse de casa, cambiar su pieza, comprar una mascota o adoptar un perrito para poder tener algo para Santiago. Decide irse a vivir con que el papá se fuera a vivir con ella, el papá que falleció hace poco, además que era su soporte también, para que el papá pudiera estar con su hijo en los tiempos que ya no estaba y no estuviera con niñeras, qué sé yo. Entonces como que ella enfocó su energía, siempre pensando que él iba a volver, en crear un nuevo hogar para Santiago. ¿Por qué esto es relevante? Porque le pasó a muchas personas durante la pandemia, a muchas familias, el hecho de que los niños se acostumbraron a estar con sus papás. Entonces, durante la pandemia, su relación con Santiago fue muy diferente. Y Santiago se acostumbró a estar 24/7 con la mamá. Y resintió mucho cuando volvimos a la normalidad, digamos, del trabajo, de los horarios, del colegio. Entonces, resintió mucho el hecho de nuevamente separarse de ella. Y ahí empezaron también los problemas como acá.
que él, y que tú lo dijiste también, que es verdad y es muy relevante, que ella incluso ya después como que no podía hacer nada, su vida, digamos, esto de tener un pololo, qué sé yo, porque Santiago resentía mucho el hecho de que ella saliera, de que quisiera hacer cosas, porque quería estar con su mamá. Y que uno lo entiende, digamos, un niño se acostumbra muy fácil. Y obviamente un niño siempre quiere estar con su mamá. Entonces la pandemia fue como determinante en este cambio radical, digamos, que tuvo en su relación con el hijo. Lo que pasa es que fíjate luego cómo generamos a un niño una especie de palacio de cristal en el que todo está condicionado. A ver, yo creo que cuando, y repito, no soy padre, ¿no? Pero trato de entenderlo a través de los que sí que lo sois, lo que uno visiona con 3 metros de distancia. Y una familia es una familia como tal, y una familia siempre trata de darle lo mejor a sus hijos, incluso a veces quitándoselo los propios padres, o cierto presupuesto que hay para tal cosa si ves que da dedicarlo a tu hijo, ¿no? Pero el hecho de que Mane ya cambie de hogar, el hecho de que cambie ciertas normas que cualquier otro padre en otras circunstancias seguramente o no podría o no querría cambiarlas. Al revés, trataría de que su hijo entendiese las reglas del mundo en el que vive o de la situación en la que vive. Entonces, claro, es muy distinto que tú, todo eso que tiene para él, con su familia, entre comillas, normal, se va a esta familia que de hecho está separada. Y que, pucha, sé que esto puede no ser muy políticamente correcto, pero ser abducido por una realidad que no sé si es tal. Claro. Porque si tu papá, repito, si tú llegas y aquí en Santiago tienes tu pieza normal, más o menos, además pensando que el nivel económico de Mane Suet es medio alto, por no decir alto. O sea, yo creo que para... De hecho, incluso fíjate que me decían que era mejor que el de John, porque John, si bien es escritor y ha tenido colaboraciones como de renombre en medios importantes, no tiene así como una situación económica estable, fija. Sí. De hecho, me decían que él durante mucho tiempo de la infancia menor, digamos, más chica de Santiago, ni siquiera cooperaba económicamente, que se tuvo que hacer cargo mucho más de la crianza de su hijo. O sea, él no tiene tampoco así como que uno se puede imaginar que Santiago llega a una mansión en Nueva York o esas casas que uno ve en la serie. No, vive en un departamento pequeño, por eso también está todo el día en la casa, digamos. No es que tenga tampoco como un tema económico tan resuelto. Entonces, claro, pero repito, es que cualquier niño de repente le dices, wow, Nueva York, o wow, no sé, Disney, que está Florida está al lado, o sea, está muy cerca, wow, tal, yo qué sé. Entregar a tu hijo todas esas cosas que a lo mejor... Chuta, y repito y reitero, es la visión que uno puede tener a unos metros de distancia. Que al niño le generan como una especie de jerarquía, o sea, como que el que manda en casa es él. Lógico. Y claro, y la mamá siempre va a ser el ogro, va a ser el general, va a ser la que pone la regenta, regla. va a ser la... Y entonces, claro que quieres tan... Y repito y reitero, o sea, él es ciudadano norteamericano, todo porque nació allá, obviamente él tiene una serie de beneficios con respecto a su país, y hay que entenderlo como la ley que ellos tienen. Está bien. Ojo, y le pasa mucho a las mujeres, porque yo conozco algún caso, sobre todo cuando son países árabes, que es mucho peor la situación, porque ahí olvídate ya y como mamá estás destinada a, y socialmente eres lo que eres, y punto pelota. Totalmente. Y tratar de sacar a un niño de algunos países es, olvídate, imposible. O sea, absolutamente imposible. Y de hecho, hemos tenido hasta películas, acuérdate que No sin mi hija, que era una excelente película en la que se retrataba un hecho verídico y muy fiel además a la situación. Bueno, a Mane le pasó eso, entonces ya te estoy relatando esto y ya estábamos a mitad del año pasado. Ya, no, sí, una cosa ya y otra. estábamos como entre mayo y junio del año pasado. Entonces, Mane ya cambia, digamos, el plan. Es como ya no me voy a concentrar en mi casa, qué sé yo, porque ya no va a volver Santiago. Tengo que concentrarme en mi defensa y qué es lo que voy a hacer. Y ahí empieza a trabajar con estos abogados que la ayudaron durante todo este tiempo. Y efectivamente, en el año pasado, el año que duró la grabación de la teleserie, después terminó la grabación y siguió el proceso, ella no viajó a ver a Santiago. Lo que pasa es que yo tengo entendido, pequeño inciso, que en un principio ella sí que se comunicaba con su hijo bien a través de teléfonos de videocámara o de llamada de teléfono normal. Sí. Pero llegó un momento en el que creo que tampoco había como mucha comunicación. Sí, eso es real. Ellos se comunicaban, porque también, ella se lo comentó a la Monse, trató de mantener normalidad y que y su no hijo... decirle nada al hijo, que lo tenerlo como bien... Su hijo no se diera cuenta que había una disputa, digamos, por su custodia entre ella y su papá. Pero cada vez esa comunicación se fue haciendo más breve, con más distancia también. De hecho, me comentaban una situación en específico que fue bastante triste porque era el cumpleaños de Mane Suet
Ya. A ver, se comunicaban porque Santiago tenía un iPad. Y él tenía su cuenta de Skype, sus cuentas de redes Sí. sociales, digamos, con los que se comunicaba con su mamá en esa tablet. Y resulta que de repente no se comunicaban, pues, y era el cumpleaños de Mane y Santiago no se No le escribía comunicaba. con la mamá. Y hay una persona cercana a Mane dice, no, espérate, yo voy a hablar con Santiago porque como no te va a llamar para tu cumpleaños. Y ahí se enteran de que el papá le había comprado un iPad nuevo. Por lo tanto, había cambiado Las claves, las claves o y todo. Claro, incluso ni siquiera las claves, había cambiado las cuentas. Se había armado unas cuentas nuevas de Skype y de FaceTime, no sé, de esas Ya, pero plataformas para tienes 11 comunicarse. años y si tú te estás comunicando con tu mamá, lo lógico es que vuelvas a agregar a la misma gente y sobre todo a tu mamá. Claro. O sea, quiero creer que si no es la primera, tiene que ser la segunda. Entonces fue bien triste porque finalmente le cantan el cumpleaños feliz vía Zoom. Pero Santiago me dijeron que estaba como muy de mala gana, como que pase rápido, canta el cumpleaños feliz, le dicen ya. Ella le decía gatito a su hijo, le dice gatito. Gatito, vamos a partir la torta, comamos pizza, a distancia, obviamente, y él no quiere. No, es que tengo que ir a hacer unas cosas, qué sé yo, y se desconecta, lo que dejó muy mal a Mane, obviamente, porque no, o sea, como que ahí se dio cuenta que efectivamente había un cambio de actitud de él que era notoria, y se continúa el proceso, digamos, en este año, y así varias cosas, digamos, que cada vez, por eso ella no viaja también, y ella viaja ahora en marzo, En marzo. marzo o abril, ¿cuándo conté yo? En abril. Lo conté aquí contigo. Sí, pero ya el tiempo Que, sí, pero claro, sí, que seguramente viaja, sí, finales de marzo, principios de abril. Sí, por ahí. viaja a Estados Unidos ya para comenzar el juicio y ahí sí lo ve en un par de oportunidades, pero es una comunicación poco fluida porque esas reuniones ya son bajo la supervisión de psicólogos, la de la tutela, curadora, qué sé yo. Nunca fue que se juntaran. Mane tenía obviamente en su cabeza una escena. Sí, lo de encontrarse con su hijo, abrazarse, besarse y yo qué sé, y hablar y tratar. Pero claro. Y salir a caminar por sigue siendo por un el niño, Central Park, sigue qué un sé niño yo. de 10, 11 años. Entonces, repito y reitero, o sea, y lo hago de la forma más neófita en el tema, pero por lo que yo hablo, legal, pero por lo que uno habla con psicólogos y entiende que son padres. O sea, si tu hijo puede tener una rabieta, puede tener lo que quiera, sí está muy bien, pero tú fíjate el comportamiento, cómo cambia, y aunque Mane desde aquí trate de llevar cierta normalidad a los ojos del niño, el papá parece que no. Claro. Y la situación allá era otra muy distinta. Era muy y a lo mejor distinta. el niño era totalmente consciente de lo que estaba ocurriendo. Sí, porque al yo final creo es que sí. salirte con la tuya de que crees que estás mucho mejor y que a lo mejor lo está, ¿eh? O sea, si no estamos diciendo que el Sí. papá no sea buen papá, que no le vaya a Totalmente. cuidar, que no vaya... Pero se genera una... De hecho, claro, me imagino que para las necesidades del niño ahora está mejor con el papá, porque claramente es un tema de atención, de tiempo. Lo que él quiere es más atención, más tiempo de su padre, su cuidador, digamos, con él. Y es lo que le está dando el papá Sí, en este pero si momento el día de mañana y que el Mane padre... no le podía dar. Porque vamos a ponernos ya en supuesto, porque ya que está la cosa y que la ley para los americanos, estamos aquí en otra parte de América, porque somos América igual, que los de arriba, si el día de mañana yo no sé si el papá tiene pareja o no pareja, pero si de repente el papá se echa pareja, como en el caso de Mane Suet ocurre aquí, si de repente hay una rescisión de tiempos o lo que fuere, el niño tendrá que escolarizarse. Si se tiene Está que en el colegio escolarizar, ya está. perfecto. Pero claro, hay una serie de cosas del día a día que obviamente quizá también, no, cuando tenga una rabieta el niño, por la razón que sea, o pelee con el papá porque no se quiere tal cosa, no la consigue, o porque pide tal cosa y no se la dan, se va a enfadar y le va a decir al papá, no, pues ahora me quiero volver con mi mamá. Va el niño a utilizar, como ha pasado, e incluso en este país y con familias conocidas. Sí. Entonces, de repente, cuando me da el cuarto de hora, voy a utilizar la ley o la potestad que me da la ley como menor y como para lo que más me interese y hacer con mis padres como una especie de ping-pong, pero supeditado a mis, entre comillas, ojo, que a lo mejor estoy equivocado, pero en principio a mis caprichos. Sí, claro, yo más que un capricho, fíjate, yo insisto, yo creo que él quería algo muy básico como atención y compañía y es pasar más tiempo con... Y eso es lógico y es entendible. Pues te decía que, claro, que la historia de siempre... A ver, ¿cuántas hijas o hijos de actores, de actrices,
Muchos. De hecho, fíjate que muchas veces, ojo, vamos a utilizar el ejemplo, pero que se entienda como tal. José Antonio Neme muchas veces ha hablado de, y lo ha hecho públicamente, no es que estoy yo contando nada extraño, incluso en el matinal, ¿no? Cuando tienes un papá que obviamente que está trabajando todo el día y que a lo mejor no ejerce como ese papá que tú desearías, Claro. o que tienen otros amiguitos. Lógico. Y que tu mamá también, obviamente, porque tiene Pero también tiene que y ver... él se siente como niño a lo mejor que- más viviendo con su nana, con la persona que está en casa, que y que es la que tiene le que ver apaña. como adulto uno también logra entender esas cosas, que uno entra en una dinámica siendo papá también, que sin querer un poco, que es inconsciente, porque a todos yo creo que nos ha pasado en cierta medida, es que uno le quiere dar a su hijo lo que uno no tuvo. Antiguo, claro. Y la Mane viene de una familia de origen humilde. Puede tener un apellido rimbombante, ser rubiecita, pero viene de un de Un una estrato social familia muy normal. sí, muy normal, incluso con carencias en cierto momento. Y ella trabajó en todo tiempo para darle a su hijo la vida que ella no tuvo. Que muchos papás van a entender que es así. Uno quiere, ¿no? Decir, oye, yo no tuve la opción de hacer esto, de viajar, de tener esto, y empieza a trabajar para proveer a su hijo de buenos colegios, una educación privilegiada, viajes, qué sé yo. Y a veces no te das cuenta que lo que quieren los hijos es algo más básico, ¿no? Como solo pasar tiempo contigo. Y entráis como en esa disyuntiva que es la vida, sí, de trabajo más, gano más plata, o estoy más O soy con más mi mi hijo, hijo pero y- también lo estoy pasando mal porque no tengo plata. Es que esta es la historia. O sea, claro, si luego no puedes darle a tu hijo, vale, sí, le Claro. das el cariño, el amor y todo lo que intrínsecamente conlleva ser padre e hijo, pero luego llegan las Navidades y no puedes regalarle lo mejor a tu hijo aquello que quiere o que tú quieres que tenga Claro. porque no está la plata. O no Exactamente. puedes vivir en un sitio más porque no está la plata. Claro, es que es... Chuta, el problema es ese equilibrio, que Sí, sería lo ideal. sí, Es sería decir, lo ideal. tanto gano o me esfuerzo tanto en ganar para que el nivel de vida sea lo más... pero sin restarme de mi calidad de vida para con mi hijo. Exactamente. Quizá hay manes donde yo creo que entona el mea culpa, entre comillas. Sí. Pero aún así, fíjate que... Por eso he hablado de la resiliencia desde el principio, porque de este tipo de cosas muchas veces te enteras o por el entorno o por episodios muy, muy particulares. Pero Mane Suez siempre ha sido como bien recelosa Muy. de toda esta situación de contar absolutamente nada. Siempre, acuérdate de cuando se separó de Felipe Brown, nunca nos enteramos Nunca. por su boca, por lo menos. Con todo el trasfondo Sí. que había en esa situación. Que ahí nos daría para otro podcast. No, solamente con la presentación de esa teleserie Sí. en la que estaban los tres implicados y con cara de buena tal y TVN siendo como... Yo fui a eso. No, ya ahí está con una cuestión que no, bueno, sí, es para otro... Eso es el Sí. podcast completo. Vamos a hacer un retro farándula y ese episodio es... Pero yo creo que para ella, repito, o sea, y con todo el cariño y todo el respeto que me merece, pero ha tenido que ser una situación cuanto menos muy complicada y me ha llegado sobre todo el hecho de que ella en un momento dado haya transgredido la norma de no contar solamente para agradecer. Y para agradecer el cariño de los cientos de mensajes que le han llegado y que en cierto modo tú has sido la culpable de ese ejercicio, ¿no? De algo que en un momento te puede dar De mucho hecho, pudor. ahora tengo otra cruzada, pero te la voy a comentar más Ya. adelante. Bueno, el tema es que ella viaja, digamos, la comunicación no es fluida, no es lo que ella esperaba, el reencuentro no es lo que esperaba, y se viene Con cierta el frialdad. juicio, digamos, que es muy lo que significa un juicio. Aquí en Estados Unidos como que a uno le da más miedo. O sea, a mí una persona me da un ejemplo que es muy real. Ya. Para las personas que han viajado a Estados Unidos, uno pasa policía internacional, cagado de miedo. Porque los policías grandes, así, y como que o sea, No, ¿y cómo te dicen las cosas? Entiendas o no entiendas inglés, es que da igual. O sea, uno llega a Estados hablando Unidos, plata, sale de cagaste. Estados Unidos así. Sí. Imagínate ir a un tribunal de justicia, o sea, Mane, chiquitita, flaquita y sola, horrible. O sea, el proceso además... Es que ellos son como muy así, sí, muy qué jerárquicos miedo, para todo. Sí. qué miedo, o sea, no sé, no me gustaría estar en sus zapatos por ninguna de las cosas, digamos, que está. Y entonces enfrenta este proceso que duró varios días, que fue muy severo, digamos, donde se hizo entrevistas a varias personas, varios cercanos a ella que atestiguaron a su favor, todo vía Zoom, además poco fluido porque es con traductores de por medio. Qué sé yo. Entonces, bueno, pasa este proceso y viene esta sentencia que es desfavorable, que a ella, de verdad, me dicen sus cercanos que la tiene devastada. No No trata de... O sea, no consigue encender el clip de nuevo la para habían ver visto para así. dónde. Pero sí, eso de no ha encendido el clic es todo lo contrario. Ella es ¿Ya? como que
le se pone algo en la cabeza y es como yo voy a recuperar a mi hijo, voy a recuperar a mi hijo. Entonces ella está en eso ahora. Es que, yo claro, siento que ni siquiera se ha dado como el tiempo de pensar, cantar. de darse por vencido, o sea, de llorar amargamente, decir ya. Pero porque, claro, a día de hoy se sabe algo, Cecilia, de cuál es el dibujo, o sea, cuál es. Porque ahora pasamos a la inversa, o sea, ella me imagino que en Estados Unidos, bueno, sería maravilloso que pudiese encontrar trabajo, instalarse ahí, obviamente, para tener mayor cercanía, pero su carrera, su estatus, yo creo que sus contactos están en Chile. Sí, Y ahora aunque ella ha viene, hecho alguna coproducción, que tengo entendido con Argentina, prácticamente su carrera está en Chile. ahora viene esa disyuntiva y esa decisión que debería tomarse los próximos días, digamos. Ya. Que es, se queda en Estados Unidos para recuperar, para hacer una contrademanda o una apelación, no sé cómo se llamará ya en un tema legal, digamos, debería ser apelación también. O vuelve a Chile a preparar ese camino nuevamente, porque sí, obviamente ella quiere luchar por su hijo y digamos, esto no terminó aquí para ella. No es como acepto, La derrota y claro, ya está. acepto el veredicto y me devuelvo a Chile y sigo viviendo mi vida, viendo a mi hijo de vez en cuando pueda viajar. No, su lucha es por recuperar a su hijo, por lo tanto, la vía legal es lo que le queda, pero está la disyuntiva de, se queda allá, que es lo que tú dices, difícil armar una carrera, porque primero visa te la dan por 3 meses para los chilenos. No, tendría que plantearse la residencia, bueno, en un momento dado, proyectos, una Conseguir visa una laboral. visa definitiva Sí, es con muy, muy un contrato complicado. de trabajo, o comprando una propiedad allá o iniciando un negocio allá, que es poco viable, digamos. El tema del idioma es una barrera importante también. Hombre, tiene un campo latino que es como bien grande. Ahí Pero, sí que pero en Nueva York es más en Nueva difícil. York es Si más fuera difícil. Miami, te digo ya, sí, Sí, Miami está bueno, como pero por lo menos estás en Florida, que dices, ya, o sea, cojo un avión y en una hora y media estoy En Nueva York es mucho más complicado, Sí. está la barrera idiomática, está también la edad, no es lo mismo empezar una carrera a los Tal 20 cual. años que a los 40, hay muchos factores. Y ahí empieza la pescadilla que se muerde la cola, porque si realmente no haces un proyecto o no consigues ganar o tener el estatus que tienes en Chile, te vas a una producción más pequeña o te vas a trabajar, ojo, son todos trabajos muy dignos, pero entendamos el punto, te vas a trabajar en cualquier sitio, o sea, por decir, bueno, pues ya yo a lo que sea, me da lo mismo camarera, me da lo mismo que vendedora en una tienda, pero obviamente tus ingresos van a bajar. Si bajan tus ingresos, ¿cómo consigues darle a tu hijo lo que a lo mejor el niño tiene con el papá? Y olvídate y volvemos otra vez a la pescadilla que muere. Y olvídate lo que cuesta una defensa de un abogado allá. No, sí, me imagino que el desembolso económico, que también era una de las razones por las que decía Monse que a lo mejor no viajaba, porque, claro, también hay que llenar el chanchito para poder pagar todos los trámites en los Estados Unidos. Tal cual, veníamos de un periodo de pandemia donde Mane había estado sin trabajo, no solo Mane, digamos, Sí, muchas personas el mundo actoral. estuvieron sin trabajar durante mucho tiempo. Entonces, venía de la pandemia, de haberse comido, por decirlo así, los ahorros, la plata Como que tenía. mucho, sí. Empieza a trabajar en la teleserie y viene este balde de agua fría y un desembolso importante de dinero. Estar en Nueva York no es barato, quedarse en para Nueva nada. York es carísimo, moverse. Ni lo una que sea. semana de vacaciones, que hay vuelos muy baratos ahora, porque hay vuelos que sí que puedes Sí. viajar, pero luego plántense ustedes allí, señores, plántense y verán Carísimo, lo que es. Alquila un comer, departamento. Horrible, entonces claro, tendría que irse a vivir a un departamento compartido con algún amigo, qué sé yo. O a las Entonces, afueras, es muy allá, a complejo. 2 horas de la ciudad. Claro, o ese lo que tipo de quiere es su cosas. círculo más cercano, que además es muy reducido, porque Mane no es solo así en redes sociales ni para lo público, es así en la vida privada también, es muy arisca, muy solitaria, muy ermitaña. Entonces tiene un círculo muy reducido, su familia, murió su papá hace poco, su mamá también había muerto, entonces su familia también no es un círculo que ella pueda apoyarse completamente, entonces está un poco sola en esto. Lo que quieren los amigos que tiene, los buenos amigos que tiene, porque tiene muy buenos amigos, es que ella vuelva. Que ella vuelva y desde acá poder planificar bien qué es lo que va a hacer. Pero ahora se viene el gran problema, Manu, que es lo que yo te decía que sería como ideal. Bueno, la gente que la conoce la quiere ayudar, digamos, no sé cómo hacerlo, no, lo voy a plantear, pero no sé. Ya. Pero el problema que se viene ahora es efectivamente la plata. Porque no tiene plata para enfrentar una nueva defensa en Estados Unidos, que hablamos, no sé, un abogado aquí te puede cobrar fácil 6 millones. Una defensa en Estados Unidos te puede costar, no sé, 20 millones. El quedarse en Nueva York, el vivir el día a día ya es carísimo. Entonces el problema que enfrenta ahora ya es la plata.
O sea, me dicen que hasta pensaba en vender su casa en la playa, en hipotecar su casa, como para poder conseguir los recursos para poder seguir luchando por su hijo. Entonces lo que se viene es muy complejo, es muy difícil, porque además, ¿cómo vuelve a trabajar a Chile con esta carga, esta mochila que ya la tuvo en la teleserie anterior? O sea, me decían que fue muy complejo el proceso de grabación del canal. También me decían que notaban que si bien ella es una excelente profesional y salió bien. Sí, pero se te va la cabeza. O sea, en un momento dado estás pensando, recibes un mensaje o cualquier cosa y tienes que grabar todo el día y tu cabeza ya no está rindiendo al 100. Entonces eso también yo me imagino que... Y eso no quiere decir que la teleserie, o que el desmedro en cuanto a que no tuvo el éxito que a lo mejor se suponía que debía tener, es culpa de Menesuet. Yo creo que no. Yo creo que la teleserie adolecía de otras cosas. Pero bueno, pero más allá de todo eso. Lo que pasa es que, claro, como tú lo dices, se vislumbra complicado, se vislumbra difícil y por otros casos... que conocemos, de amigas que tenemos en el medio y que también les ocurrió una cosa, no sé si parecida o similar, pero es algo que te acompaña de por vida. Totalmente. Y que casualmente puede generar otro tipo de problemas después con el tiempo. Pero claro, ahí es cuando los abogados muchas veces también se sientan y son como los administradores, o sea, son como los contables y dicen, ya, su hijo tiene 11 años, su hijo hasta la mayoría de edad son tantos años, su hijo a partir de ahora, ¿cómo va a ser? Por eso te decía lo del dibujo, se sabe, su hijo va a poder viajar a Chile cuando quiera, o el niño no va a querer. Y si no quiere, entonces no sale de los Estados Unidos. No vas a poder ver a tu hijo en 5, 6, 7 años, o a lo mejor de por vida, si el niño no quiere verte, a no ser que tú te acerques a verle. Él está enojado ahora, sí, está muy enojado con Mane. O sea, están en un periodo complejo. Es difícil, claro, porque además, que lo que me decían los cercanos a Mane, que claro, tienen mucha verdad, digamos. Mane estuvo, como decías tú, fue la mala de la película durante los años más cruciales de la crianza, que son los más difíciles también, cuando un niño es guagua, cuando está creciendo, cuando necesita atención, ciertas órdenes, a poner normas, reglas. Entonces, y el papá ahí lo veía para la fiesta. No se ponía económicamente, además, muy poco. Entonces, todo lo difícil, y ahora que el niño ya está criado, como se dice, está criado, el papá le toca la parte ¿Y por qué? Pregunta así como, porque seguramente en su casa hay mucha gente que también... ¿Y por qué está enojado el niño? O sea, al final se va a quedar en Estados Unidos. ¿Qué quiere? ¿Que su mamá se quede en Estados Unidos? O sea, ¿quiere él...? No sé, estoy preguntando, por cómo puedes estar enojado con... No, eso es lo que yo creo que es un misterio, digamos, que tiene que ver y que mucha gente lo vislumbra también, que puede ser con que también esté un poco manipulado o que es fácil igual a los niños, a pesar de que sean inteligentes, sean grandes, instaurar discursos, ¿no? Es que la forma en la que tiene de verdad de decir supuestamente o según se escribe o está en ese... En el veredicto, cómo dice las cosas, son cosas que yo de verdad, yo no sé, habrá niños de 10 años que son súper clever y tienen el cuento... Pero no suele ser lo normal. Hay cierta parte todavía infantil. Si me dices que ya son 14, 15, 16, que es esa etapa como de rebeldía y que es el mundo contra mí, porque ya voy caminando a la adolescencia y tú me cargas y mis padres son terribles y lo que diga el vecino es más interesante. No, y además eres tú el mundo contra ti, digamos. Entonces, yo creo que ahí lo podría entender. Pero o el niño es de verdad muy avezado para su edad. Dice la sentencia que es muy inteligente para su edad. Pero es que, ¿cuándo un niño es inteligente para su edad? Porque es más despierto, porque es más tal, o sea, porque tiene un coeficiente o más... porque se expresa de mejor, claro. Pero también porque es un nivel social que en principio tiene las posibilidades de tener la instrucción y tener la enseñanza para poder hablar de corrío, y si no hablar de corrío, entonces para pegarte. Y lo digo, a ver, para pegarte en el sentido figurativo, porque ya sabes que ahora hay que cuidar el lenguaje de una forma, entonces que se entienda un poco el dicho. Pero claro, yo por eso te digo que cuando hablo, y he dicho antes lo del capricho, lo del tal... Sigues teniendo 10 años, 11. Entonces yo entiendo que obviamente la ley es la ley, pero no sé, y claro, me imagino que también los psicólogos norteamericanos en un momento dado tratan de ir a su vereda y tratan de apegarse más a su país o a su... Pero están haciendo lo correcto. Porque ahora que el niño, ¿qué es lo que quiere? Si quiere que su madre, o porque su madre de repente le dice, me quiero quedar en Estados Unidos, y a lo mejor el niño no quiere. Claro, eso es lo que no sabemos. No quiero que te quedes, porque no me interesa que te quedes. Claro. Porque así voy a tener durante ciertos días la obligación de estar contigo. ¿De qué estamos hablando? Sí. O sea, la manipulación podría ser tanta por parte de este menor, ojo, y lo digo en un figurado, totalmente figurado, o sea, no es... que también es realmente complejo. Es muy complejo, pero esto digo que es muy difícil porque se juntan muchas cosas, lo emocional, la relación con su hijo, la plata, el trabajo, el que su papá haya fallecido hace poco. Es muy
terrible lo que está pasando a Manesuet. A mí de verdad que me parte el corazón porque encuentro que es como cuando vienen todas juntas, a ella le pasó, le llegaron todas juntas. Obviamente ella también debe sentir un poco la culpa porque yo compartí también en mis redes sociales, por ejemplo, un abogado experto en este tipo de casos, que decía que el gran error, bueno, todos somos generales después de la guerra además, pero decía que el gran error de Mane era haber esperado tanto porque su hijo ya se armó una idea, una vida, una rutina que le gusta afuera. En cambio, si ella al mes de su hijo fuera hubiese iniciado este juicio, era bien diferente lo que podría haber determinado el tribunal, porque el tribunal no podría haberse armado una idea de la vida que él lleva en Estados Unidos. Pero lo que no entiende el abogado es que ella pasa por un momento de enfermedad, después de esa enfermedad un contrato establecido. Por eso me gustó dar este contexto y quise darlo, para que la gente entendiera. Que entiende que Chilevisión podría haber demandado a Manesuet por incumplimiento de contrato. Lógico. Si ella abandona el tal, porque La obviamente hay una producción además que está en puertas o que ya se ha empezado a grabar, entonces tú imagínate, no, ahora me voy porque tengo ese problema familiar y tú dices, chuta, ¿y qué hago? Porque repito, si fuera tan fácil todo como cuando ves una serie en streaming que le das pause, claro. Pero ahí hay un montón de gente, de sueldos, de familias que también están... Esa teleserie además estaba en coproducción con Paramount. Con Paramount. Se transmitió por Paramount. Primero por O sea, Paramount y luego abierto al aire. Hay en Chile, toda una maquinaria, digamos, claro, gigante. no es como una obra de teatro, por ejemplo, que reemplazan al actor y da un poco lo mismo, ¿no? No se nota tanto. Totalmente. Pero en esto tú tienes entonces, razón. Tienes otro juicio en Estados Unidos porque Paramount en Estados Unidos te pone... Entonces te ves como... Entonces para mí era tan relevante hacer esta cronología para entender el viaje que ha tenido que... ¿Cómo ha sido este año? ¿Por qué se tomaron las decisiones que se tomaron? ¿Por qué ella actuó como actuó? Para desde ahí formarse una opinión. Digamos, uno no es juez, no puede juzgar, solo puede formarse una opinión y nosotros tenemos la posibilidad de darla. Pero eso es más o menos, Manu, la situación. Yo me imagino que en los próximos días vamos a tener novedades de qué es lo que va a pasar, qué va a decidir hacer, si va a querer hablar a su regreso también. Para uno que trabaja en las comunicaciones, siempre es importante decir, oye, que cuente. Pero fíjate que más que incluso como cagüín o como farándula o como entretenimiento, yo creo que como una sensibilidad a un tema que, ocurre algo más de lo que creemos. Sí. No es tan, no tan algo habitual, pero ocurre. Y muchas veces quien lo padece se siente súper indefenso, porque no tiene relato, no tiene un ejemplo para en un momento cómo hago, cómo no hago, cómo tal. Repito, o sea, vivimos en un mundo además que ahora está todo muy jerarquizado y está todo muy... Porque esa situación en Chile no lo hubiese pasado. Aunque el Papa hubiese sido argentino o tal, quizá aquí es de otra manera, pero es cuando tú entras con el mecanismo y todo como la maquinaria estadounidense es demoledora. Yo leía los comentarios en las publicaciones de Mane y es impresionante la cantidad de personas que le pone, a mí me pasó lo mismo. La mayoría también, afortunadamente, lograba recuperar a sus hijos en su relato, digamos, lo que contaban, pero hay muchas que no. Bueno, esperamos que Manesuet no sea el caso y que pueda llegar a buen puerto. Sobre todo por la relación con su hijo, porque tampoco se trata de recuperar por recuperar y traerte a un hijo que no se siente contento, que no te quiere, que está enojado, que... Lo importante es que se recupere esa relación. El sentido común, que dicen que es más el menos común de los sentidos, pero en un momento dado también, chuta, a ese niño, porque todavía sigue siendo un niño, no adolescente, que algún día le caiga la teja y que entienda que en su caso, qué privilegio, y también hay gente que en su casa puede decir, qué privilegio tiene la clase acomodada, porque en una clase más relajada, más tranquila, las cosas son mucho más estrictas y mucho más rajatabla, o de otra forma. Aquí la intelectualidad, el poder económico, el tal, todo se difumina por aquí, por allá, y la ciudad de Nueva York siempre vende mucho. Vende muchas luces, pero también tiene muchas sombras. Y lamentablemente también lo contamos que en estos días que ella permaneció allá posterior al juicio tampoco ha podido ver a su hijo porque el papá se lo llevó a Minnesota, que es el estado donde vive su abuela, digamos, la mamá de John. Entonces tampoco ha podido estar con él. Pero hasta eso te lo juro, ya sé que va a quedar muy feo, pero me da igual. Eso es por joder. Porque si no, viendo la situación que tienes, viéndola tal, que menos que... Hay que recordar que ellos en algún momento dado fueron pareja. Sí, se supone que ellos en algún momento dado... Ese hijo es fruto del amor. Ahí está. Y lo que se ha convertido es en una especie de Godzilla que está entre el bien y el mal. No sé quién es el bien y quién es el mal. A lo mejor, ojo, el papá puede tener tanta razón o más que Mane. Claro. Si aquí no es buscar un culpable. Pero cuando utilizas a lo mejor también, y ha ocurrido en otras veces, a tus hijos como una moneda de cambio o de castigo o de buscar la culpa o de confrontación, chuta, de ahí no puede salir nada bueno.
Así es. Hoy se nos pasó rápido, Wow. hablamos como 45 minutos más. Muchas gracias por habernos acompañado en este día feriado, Hoy más frío. serios, sí, pero hoy más serios, más tal. Sí, más reflexivos, pero es importante, También, hemos estado informándoles durante todo este tiempo de este proceso, así que era importante hacerse cargo también de las novedades, lo que está pasando, y así será para más adelante. Muchas gracias, Manu. Ahora disfrutar el feriado, ir a comer una cosita rica, un almuerzo rico. Yo creo que sí. ¡Ay, ¿no? Manu, el grito de los feriados! Ay, mi piscolita cae. ¿Sí Ay, a ver. o sí? Muchas gracias. Ya saben, activen las notificaciones en Spotify, en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, al canal de Spotify. No sé si se llama canal en Spotify. ¿Se llaman canal en Spotify? Sí. Será también, ¿no? Pues, Al programa, pues ahora al lo podcast, es. Si no sí. lo era, ahora lo es. Sí. Y en redes sociales también síganos, compártanos y dennos amor. Sí, repártanse toda nuestra alegría sandunguera. Nos vemos la Besotes. próxima semana. Chao, chao. Bombastic con Ceci Gutiérrez. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.